culto más, un servicio más, y para los que nos ven en Facebook, pues, bienvenidos a una porción más de la palabra del Señor. La palabra de Dios es poderosa, amén. La palabra de Dios es la que limpia nuestros corazones, es la que habla nuestra vida, nuestra guía, nos fortalece, también pues obviamente nos reprende, ¿verdad? Nos conduce y nos guía para que nuestro caminar en Cristo sea cada vez más agradable delante de Dios, amén. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro camino? Dice la palabra de Dios, guardando la palabra del Señor. Y ¿cómo lo vamos a guardar si no la sabemos? No, ¿verdad? Tenemos que conocerla para poder guardar. Así sabemos qué es lo que tenemos que obedecer, qué es lo que tenemos que cumplir. Amén. Pues vamos a ir directamente, amados hermanos, a la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre la serie La Cruz. Hemos estado conociendo el significado de la cruz. Hemos conocido, la vez pasada hablábamos de cada uno de los pasos, podríamos decirle así, que del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Hermano Héctor nos hablaba también el domingo acerca de la rendición, ¿va? De rendirse delante del Señor. Y pues el tema del día de hoy es la batalla por el control, relacionado a la rendición. Fíjense que la cruz también significa rendición. ¿Por qué? Porque en la cruz nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue rendirse. Rendirse, no estoy hablando de rendirse como me doy por vencido, ¿verdad? O sea, ya dejo de luchar contra Dios, ¿verdad? Porque Él no luchaba contra Dios. La rendición de Él era como una rendición de obediencia, una rendición de decir, aquí yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Amados hermanos, rendirnos a Dios no solo es o no debe de significar en sí que usted y yo rindamos nuestra vida externa delante del Señor. O sea, no solo es una rendición externa, sino es un rendirnos en nuestra voluntad. Esa es la verdadera rendición. Cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad. ¿Sabe por qué le digo, hermano, esto? Porque yo puedo estar arrodillada hoy aquí, y el libro de los Salmos nos habla mucho acerca de doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Que es una señal de humildad y es una señal de rendirse. O sea que nos estamos rindiendo delante de Dios. Usted dobla sus rodillas y yo puedo doblar mis rodillas y aún tirarme por completo, pero pueden haber áreas de mi vida que yo no estoy rindiéndole al Señor. Entonces, una rendición externa no es igual a rendir mi voluntad al Señor. Rendir mi voluntad al Señor es hacer su voluntad. Rendir mi voluntad es obedecer la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de hombres en la Biblia que no querían rendir su voluntad, ¿verdad? Que querían hacerla de ellos, que querían tener un paso en la voluntad de Dios y otro en la propia, ¿verdad? Pero también podemos ver que lo que Dios pide de nosotros es una rendición total, no parcial. Aquí es lo que nos hablaba hermano Héctor, ¿verdad? Que rendirse es una entrega total. Y es que cuando Dios nos pide algo a nosotros, amados hermanos, nos pide todo. Dios no nos pide algo a medias, ni tampoco desea algo a medias. Bueno, ¿y quién va a querer eso, verdad? O sea, ¿a quién de nosotros nos gusta que cuando nos den algo a medias? Bueno, te voy a regalar un par de zapatos, pero hoy te doy uno y después te entrego el otro. No, nosotros queremos el par completo, ¿verdad? Porque lo queremos utilizar. Un zapato no me sirve a mí. Yo tengo que tener los dos, ¿verdad? El Señor pide lo mismo de nosotros. No pide solo una parte de mí, pide una parte completa. Usted puede decir, no, pero es que yo le rendí mi vida al Señor cuando vine a Cristo. Yo dije, Señor, yo te entrego mi vida, me rindo por completo a ti. Y yo ahí me entregué al Señor. Pero no solo se trata de ese rendir, se trata de un rendir diario, amén. De rendir nuestra voluntad todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros nos encontramos en una batalla. Y esta es la batalla por el control.
y no por el control de la televisión. A veces en la casa les cuento esta anécdota. En mi casa tengo mi sobrina que pelea por el control, pero por el control de la tele, porque ella quiere el mío y el de ella no funciona, y ahí anda, cuando yo siento ya no está mi control, y mi hijo llega y dice, no, es que este es mío, y ahí están batallando por el control. Pero no es ese de la batalla de ese control que le estoy hablando, ¿va? Le estoy hablando de la batalla del control de nuestra voluntad, amén, de entregarnos a Él de una manera de rendirnos. Viera que entregarle el control al Señor es que usted se rinda por completo a Él, amén. Es un rendirnos de nuestro interior, amén. Para ello vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 5:17. Yo aquí lo tengo, si usted no lo tiene ahí rápido, yo se lo voy a leer, porque pues el tiempo nos apremia y a veces no logramos abarcar el tema completo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Gálatas 5:17. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Este es un texto súper conocido para nosotros, y como nosotros los cristianos nos lo tenemos que saber de memoria, porque es algo que todos los días nosotros batallamos. O sea, la lucha contra la carne y el espíritu. ¿Qué dice? Porque los deseos, dice, de la carne es contra el espíritu. Los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. O sea, los dos no se llevan, pues. O sea, no pueden estar de acuerdo, ¿me entiende? Obviamente, lo que el espíritu desea, no lo desea la carne. Lo que la carne desea, no lo desea el espíritu. Y dice la palabra de Dios que los dos que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La carne viene y nos dice, ay, esto que es muy de tendencia, dijo alguien, un ratito de TikTok, la carne. Pero ¿qué dice el espíritu? Ponte a leer. Eso me ha pasado a mí. No sé si le ha pasado a usted. No oigo. Más fuerte esos amenes, hermanos. Pero ¿qué sucede? Que esa es la lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne quiere un poco de TikTok, quiere un poco de Facebook, quiere un poco de enterarse de lo que hasta no me conviene ni me interesa, pero quiere. Y el espíritu no. El espíritu quiere comunión con el Padre. El espíritu quiere que leamos, que oremos, y viene y dice que ellos dos se oponen para que nosotros no hagamos lo que querramos. O sea, la carne no quiere que obedezcamos al espíritu, y el espíritu no quiere que obedezcamos a nuestra carne. Por esa es la oposición. O sea, entre ellos dos hay una batalla. Pero cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad al Señor, le estamos entregando el control de nuestras decisiones. Y esa es la batalla por el control. ¿Sabe por qué? Porque así como mi sobrino y mi hijo se pelean por el control de la tele, la carne y el espíritu se pelean por el control de su voluntad. Porque la carne pelea por querer dominarlo a usted, por querer dominarme. Me voy a poner como ejemplo, hermanos, para no sentirse señalados. Me señalo yo misma. Pero la carne pelea para tener el control de mi voluntad. Y que entonces la carne pelea y dice, no hombre, no leas, no hombre, no esto, no lo otro. Y uno a veces, hermano, es absorbido por las cosas terrenas y nos volvemos muy naturales. Dejamos de ser espirituales, dejamos de ser, de querer ver lo sobrenatural, y vemos solo lo natural. ¿Saben por qué? Porque cuando estaba orando yo le pedí al Señor y le decía, Señor, perdóname, porque muchas veces nosotros, cuando estamos padeciendo alguna enfermedad, no corremos a Cristo, sino que corremos al médico y a la medicina.
y dejamos de creer en lo sobrenatural que Dios puede hacer por lo natural, porque es más fácil tomar una pastilla, ir con un médico, decir qué es lo que tengo, a creerle al Señor. Y recibí el testimonio de mi abuelita de cómo ella había preferido creerle a Dios y el poder de sanación que ir con un médico. Ella dijo, no, ustedes que esperan que un hombre me diga qué voy a tomar, pero yo le creo a Dios, yo sé que Él puede sanarme. Y es un testimonio vivo de cómo sus pies fueron desinflamándose por la fe. Pero ¿la fe en qué? La fe en lo sobrenatural. ¿Será que ella tiene esa fe porque se mantiene todo el día en el teléfono? ¿Será porque ella se mantiene todo el tiempo hablando con su vecino y criticando a los demás? ¿Será porque ella todo el tiempo se vive peleando? No, es porque ella ha tenido un encuentro con el Señor. Y esa relación con el Señor, el Espíritu Santo, por eso dice aquí, el Espíritu Santo lucha para tener el control de nuestra voluntad y digamos, no, nosotros somos hijos de Dios. Él es Jehová Rafa y hemos conocido que la cruz también significa sanidad, que en la cruz ahí también Jesucristo pagó por nuestras enfermedades. Entonces nosotros nos volvemos más naturales que espirituales, que sobrenaturales. O sea, no creemos en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ver las cosas naturalmente. Y como todo tiene que tener evidencia, si para nosotros no hay evidencia, entonces dejamos de creerlo. ¿Pero por qué cree que es eso? Porque nos dejamos seducir por lo que entra en nuestros oídos y nuestros ojos. La palabra del Señor nos habla sobre los argumentos de mentira. Nos hablan sobre las filosofías humanas, por los pensamientos de hombres que con astucia, dice la palabra del Señor, las falsas doctrinas vienen con astucia. O sea, las falsas enseñanzas tienen una astucia para entrarle a las personas. Y nos volvemos como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero Dios no nos llamó a ello. Dice la palabra de Dios que nuestra vista, ¿qué? Dice, no es por vista, sino es por fe. Y la fe, hermanos, la fe no es algo natural. La fe es algo sobrenatural. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción. Otra versión dice es estar convencido. Es decir, sí, yo sé. Eso es como que yo le dijera a Wendy, mira, Rodrigo es tu hijo. Ella está convencida que es su hijo. Segura no te lo cambiaron en el hospital. Ya está convencida. La fe es estar convencido de que así es. De que quizá ella cuando dio a luz no de una vez le dijeron aquí está, porque se llevan a los bebés a lavarlos, a bañarlos, a ponerlos todos lindos y ya se lo entregan a uno. ¿Y cómo es la certeza de que si él es su hijo o no? Esa es la certeza, él es mi hijo, yo lo sé. La fe es tener claro la seguridad de que lo que yo estoy pidiendo ya es, aunque no esté. Bueno, ese es el tema de la fe, ya voy a pasar por otro lado. Pero hablando nuevamente sobre la batalla por el control, la carne y el espíritu batallan todos los días, amén, por tener el control de nuestra voluntad. Pero algo que la cruz nos enseña es a rendir nuestra voluntad. La otra vez que hablamos sobre el sufrimiento de Jesucristo hasta llegar a la cruz, nos dimos cuenta que algo que Jesús rindió, y si recordamos la enseñanza, algo que Él rindió fue su voluntad. Porque Él bien pudo decir, no, yo primero con los latigazos que recibí, con eso ya fue suficiente. O sea, yo ya no puedo más. Rendirse, pero no rendirse de obediencia, sino de rendirse, de ceder y decir yo ya no puedo. Jesucristo rindió su voluntad. Entonces, ¿será que ahí contaba la voluntad terrena? Ya no, ahí contaba la voluntad en su espíritu de obediencia.
Quizás su carne le decía, ya no, está sufriendo, mira qué doloroso va a ser, mira estos malagradecidos, mira, ninguno de ellos lo merece, después de todos los milagros que vieron, cómo te tienen, van los dardos del enemigo. Pero Jesús había rendido su voluntad al Padre, que Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, a lo que Él había sido llamado. Nosotros tenemos todos los días una batalla en la cual usted tiene que rendirse al Señor y decirle, Señor, yo no fui llamada o llamado para obedecerle a mi carne. El control no lo tiene mi carne, el control lo tiene mi espíritu, porque si usted le cede el control a su carne, ¿qué va a suceder? Que van a brillar en nosotros las obras de la carne. Y en Gálatas 5 nos habla acerca de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y hay un montón. Y luego hay otros textos en la palabra de Dios donde nos muestra que no solamente es algo por fuera, sino por dentro. No solo son los vicios, no solo son las drogas, sino que es interno. Es el odio, es el rencor, es el resentimiento. Esas también son obras de la carne. Podemos estar batallando contra darle en control digámosle, ir a la discoteca, ¿va? O a las fiestas. Ya ve, hay cristianos que todavía son bien parranderos y que les gusta ir a la fiesta. De, no, yo no bailo nada, pero algo le mueve todavía en su carne estar ahí. Esa es una batalla que tienen, pero es una batalla externa, ¿verdad? Que su cuerpo externo lo está pidiendo. Pero cuando nosotros, amados hermanos, nos encontramos en una situación en donde somos criticados, juzgados, y usted, en lugar de humillar su corazón, se le sube la soberbia, el orgullo, la rebeldía, y peleamos con todos y nos volvemos muy resentidos y no perdonamos, sino que al contrario juzgamos y dan a relucir todas las heridas que hay dentro de nosotros. Esa es otra batalla del control en su alma. El control no lo tiene el espíritu, el control todavía lo tiene su carne, y ahí su carne está dominando. Por eso es una batalla, y ustedes saben que una batalla es de dos, ¿verdad? De dos equipos, y uno de los dos tiene que salir vencedor, y los dos luchan por ganar algo. Así es la carne y el espíritu, luchan por ganar algo en usted. Pero algo que Jesús nos enseña en la cruz es a rendir nuestra voluntad. Él rindió su voluntad al Señor, y por rendir esa voluntad estamos usted y yo aquí y hemos alcanzado salvación. Y si regresamos desde el principio, antes de todo lo que Él sufrió, Él le había rendido su voluntad. Desde que Él vino a nacer, aquí dice la palabra que renunció a su deidad, o sea, renunció a su poder, renunció a todo lo que Él tenía y se hizo como uno de nosotros. Y dice la Biblia que no se aferró a ser igual a Dios, o sea, no se aferró a ello y decir, no, es que yo tenía todo esto allá, y cómo así que miren, ahora dónde me dejaron sin nada y ahora quién por mí. Todo. Dice que Él no atesoró todo ello, porque su voluntad estaba rendida por completo. Es algo que a usted y a mí nos hace falta, rendir nuestra voluntad. Porque quizá hemos rendido nuestra vida a Cristo cuando lo aceptamos, cuando abrimos nuestro corazón y hicimos nuestra confesión de fe y le dijimos, Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y reconozco que soy pecadora y yo te necesito. Ven, habita en mi corazón, ven y toma el trono de mi corazón, sé el dueño y Señor de mi vida. ¿Y qué hicimos ahí? Rendirnos delante de Él. Dijimos, Señor, yo ya no le pertenezco a este mundo, yo te pertenezco a ti. Pero rendir nuestra voluntad, hermanos, eso es de qué decisiones va a tomar todos los días. ¿Qué decisiones va a tomar todos los días? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Cuando se levanta, ¿va a tomar la decisión de orar y poner su vida delante de Dios? ¿O solamente se va a levantar como, ¿cómo se llama? A veces se oye muy feo, pero así nos decían, no, puro chuchito. Solo se levanta y se va. Y no pone su vida delante de Dios.
Ahí empieza nuestra decisión en la voluntad que tenemos. ¿A quién le vamos a rendir? Si usted no se toma un tiempo en la mañana en orar y poner su vida delante de Dios, ¿cómo va a pasar todo el día? Si en las primeras horas que Dios le regaló de vida, lo que menos pensó fue en Él, no pensó en Él, no tuvo comunión con Él, no le puso sus pensamientos en Él, entonces todo el día, ¿en qué vamos a pensar? Y en la noche, lo último que piensa que es, este día estuvo tan cargado, mañana me toca esto, es que no pude pagar esto, ¿qué voy a hacer con lo otro? Lleno de penas y preocupaciones, y no descansamos en el Señor. Y dice la palabra de Dios que a su amado le dará a Él el descanso. Pero cuando nosotros realmente rendimos nuestra voluntad al Señor y decimos, no, Señor, aquí no mando yo. Porque hablábamos con una de nuestras hermanas y yo me aflijo y me afano, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? Es de balde, porque por afligirme acaso me va a aparecer todo el dinero en mi bolsillo, que bueno fuera, todavía todos fuéramos millonarios con tantas preocupaciones que uno tiene. Pero no, la verdad no, solo es un desgaste mental y espiritual almático el que tenemos, porque todo sigue igual. A diferencia de que usted ponga su confianza en el Señor. Pero, amado hermano, ¿sabe qué le falta a la iglesia el día de hoy? Es activar su fe. Activar nuestra fe. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Pero nuestra fe no se activa si usted no le da el control de su voluntad al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos domina, nos controla en nuestras decisiones, el Espíritu Santo, ¿a qué nos va a llevar? Dice la palabra de Dios que Él nos lleva a toda verdad, y la verdad es Cristo. ¿Y cómo sabemos de Cristo? A través de la palabra. La verdad es la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos va a conducir a la palabra del Señor. Y por cada afán, cada ansiedad, cada preocupación y todo lo que nosotros estemos viviendo, va a haber algo en la palabra de Dios que le va a venir a nutrir, a levantar y a fortalecer. Y si usted le cree, amado hermano y hermana, al Señor, algo grande y sobrenatural va a pasar en su vida. Porque eso es algo grande y maravilloso. A veces, como hablábamos con mi mamá y mi abuelita, pero ¿y qué? Y van a ir a hacerles exámenes, pero ¿y qué? Y entonces, ¿cómo? No, es que cuando es algo sobrenatural, es algo sobrenatural. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Solo activar nuestra fe en el Señor. Activar nuestra fe en el Señor, hermanos. Él es el Dios de lo imposible. Si usted y yo le creemos, podemos ver la gloria de Dios. ¿Lo dice la palabra de Dios? ¿No? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que entonces usted y yo necesitamos? Creer. Pero para creer, el control, ¿quién lo tiene que tener? ¿Nuestra carne? No. Si la carne tiene el control de nuestra vida y la carne va ganando esa batalla a diario, no vamos a poder ver la gloria de Dios, porque la carne no nos deja creer. La carne solo cree en lo natural, en lo que ven nuestros ojos carnales, pero nuestro espíritu ve lo espiritual. Bueno, tenemos un texto aquí para poder leerlo también. Pero lo que el Señor nos habla en Gálatas es que nosotros tenemos que aprender a rendir nuestra carne y darle el control de nuestra voluntad al Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar para que obedezcamos al Señor. En la obediencia, usted sabe, hay bendición. Mire, Deuteronomio nos habla acerca de las bendiciones y es un listado enorme y es lindo saber todo lo que conlleva, pero qué difícil es obedecer, porque obedecer no es fácil. Y no es fácil tampoco rendirnos delante del Señor. No es fácil. Yo les podría decir, miren, rindan su vida a Cristo, si mí es lo mejor que hay. Usted puede decir, sí, qué maravilla, pero la rendición es todos los días. Usted tiene que rendirse al Señor todos los días, porque todos los días el enemigo, que dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, ahí rondeando a quien devora. Y ese trabajo de él, digamos, de estar rodeando, buscando, es todos los días. Como dijo alguien, el diablo no está jugando fútbol, él no está descansando, él está activo, viendo a quién devora.
Y si usted no se ha rendido por completo al Señor, ¿cómo no va a ser entonces una presa fácil para Satanás? Cuando el control de nuestra vida no lo tiene el Espíritu, sino la carne, somos una presa fácil para Satanás. Somos una presa fácil para los demonios. Y luego nosotros podemos tener en nuestra mente como un problema de matemáticas o de álgebra. Ay, ¿por qué me pasa eso? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si el resultado está en que yo no he rendido por completo mi vida al Señor. Si la respuesta va a ser, es que no hemos rendido nuestra vida por completo al Señor. Hay cosas que son difíciles de rendir y la palabra del Señor también nos muestra las áreas más difíciles en nosotros, que son las cosas internas, almáticas, que muchas veces no se ven y que tenemos ahí guardadas. Por fuera todos podemos estar hoy aquí orando, cantando, poniendo atención, recibiendo la palabra, pero ¿qué se mueve dentro de nosotros en nuestro diario vivir? Amén. La lucha entre la carne y el espíritu, amén, la batalla que se libra dentro del creyente abarca toda la persona. Esa batalla es de todo lo que nosotros somos. La lucha es si se rendirá. O sea, la lucha entre ellos dos es si nos vamos a rendir a las inclinaciones de la carne y volverá a someterse al dominio del pecado, o si cederá a las exigencias del Espíritu y continuará bajo el dominio de Cristo. Esas son las luchas entre la carne y el Espíritu. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir ante el pecado? ¿O nos vamos a rendir a las exigencias del Espíritu? Porque sabe que no es fácil rendirse ante el Espíritu. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer a la carne o al Espíritu? Es más fácil obedecer la carne, porque es lo que nuestra carne quiere. Y obedecer al Espíritu nos cuesta, porque nos está pidiendo un rendirse, o sea, un control. Y sabe que nosotros muchas veces no queremos entregar el control al Señor. Y tal vez Dios nos está diciendo, mira, entrega tu carácter, rendí tu carácter. No, mira, rendí tu fe. No tengas desconfianzas, no tengas temores. Hombre, mira, rendí tu confianza en el trabajo, no dependes del trabajo. Rendí tu salud, no dependes de una medicina. Pero nosotros no lo queremos rendir porque tenemos miedo a que si lo rendimos y si nos va mal. Como un ejemplo nada más, ¿verdad? Bueno, tenemos un negocio, pero abrimos el domingo en la mañana y el Señor nos dice, no hombre, rendí tu negocio, no abras en la mañana y busca del Señor. Y ay, es que si no abro, no, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Nosotros no confiamos en que Dios nos pueda devolver más de lo que estamos rindiendo. Y ahí vamos a ver la bendición de rendirnos al Señor. Entonces dice en Romanos 8:4, les voy a leer aquí, lo tengo ya listo. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y si seguimos leyendo dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Muy bien, amada hermana. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nosotros no rendimos nuestra carne al Señor, no podemos agradarle. Si vivimos en la carne, estamos siendo desagradables al Señor. ¿Cuáles son las obras de la carne? Lo dice el libro de Gálatas: fornicación, adulterio, hechicerías, borracheras, orgías, enemistades, pleitos, iras, contiendas.
Amén. Pero también están las disensiones, pero también existe la crítica, el chisme, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, el rechazo, el temor, la desconfianza, los celos, la amargura. Y si nos ponemos, hay un montón. Y si nosotros actuamos en ellas, ¿qué dice? Estamos siendo desagradables al Señor. Pero nosotros, dice que tenemos que vivir en el Espíritu. No podemos dejar que la carne gane la batalla. Si usted no se rinde por completo, si yo no me rindo por completo a Dios, yo le voy a estar cediendo siempre el control a mi carne. Siempre mi carne me va a dominar, y cuando yo actúo en la carne, desagrado al Señor. Qué bueno es cuando uno en el momento reacciona y obedece al Espíritu, donde dice, tranquila, va, le jala a uno la rienda y uno reacciona. Pero cuando no, se queda uno igual y sigue igual de engañado y no se da cuenta que anda en su carne. ¿Y qué está haciendo ahí? Alimentando a la carne. Cuando usted va a sentir, va a tener un cochinito ya bien listo. ¿Por qué? Porque lo seguimos alimentando nuestra carne y no al Espíritu. Cuando su carne obra, pero usted le da lugar al Espíritu, ¿qué hace? Le está quitando poder a la carne en su vida, porque el Espíritu está creciendo y su carne va menguando. Recuérdese que en un vaso de agua no podemos tener dos aguas juntas. Yo aquí en este vaso de agua, tengo agua. Y yo no puedo tener aquí mismo agua dulce y amarga, porque o es dulce o es amarga. Y si la mezclamos, ¿qué pasa? Agridulce o agriamarga. Porque no tiene también un espacio para poner un poquito de agua dulce y uno de agua amarga, ¿no? Entonces, si mi vaso estuviera lleno de agua dulce o amarga, digámosle amarga, y le empiezo a echar agua dulce y se empieza a rebasar todo, le dejo caer y caer y caer, ¿qué va a pasar? Si el agua es amarga y yo le echo agua dulce, pero sigue llegando y sigue saliendo, ¿qué va a hacer? Que toda la amarga se va a ir y se va a quedar la dulce. Eso es lo que pasa cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo nos empiece a guiar, que la carne empieza a menguar y a menguar. Amén. Porque dice la palabra del Señor, porque nosotros ya no vivimos según la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya no pensamos entonces en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando usted y yo rindamos nuestra voluntad al Señor, cuando nos rendimos por completo como Cristo se rindió en la cruz del Calvario, así usted y yo tenemos que rendirnos. Por eso, ¿qué dijo Jesucristo? El que quiere ser mi discípulo, ¿qué fue lo que les dijo? Y niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Es rendirse. ¿Qué manda? Es dejar a un lado nuestra voluntad. O sea, es aquí ya no soy yo. Por eso dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí. ¿Qué estamos diciéndole, Señor? Yo ya me rindo a ti, yo ya no soy yo, ya no vivo yo, tú vives en mí. Eso es rendirse. Cuando Cristo dijo, tomes tu cruz y niégate a ti mismo, Jesús nos estaba diciendo ahí, ¿quieres seguirme? Rinde tu vida. Olvídate de ti mismo y rinde tu vida. Entrégame tu voluntad. Entonces usted va a decir como los discípulos, ay, es que fíjate que no hice aquello y lo otro, espérame, lo voy a terminar y ahorita me vengo. Entonces ahí no estaba rindiendo su vida. Dijo el Señor, no, eso no, ahorita eres mi discípulo, vente. Tenemos que aprender a rendir nuestra vida por completo al Señor. Mateo 16:24. Mateo 16:24 al 26. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, ya que no lo encuentro por aquí.
Es lo que les estaba diciendo. 16:24. Al 26, por favor, hermano. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Cuando nosotros no rendimos nuestra vida al Señor, estamos perdiendo. En lugar de que nuestra redención está más cerca, se vuelve más lejos. En lugar de llegar al premio del supremo llamamiento, que quizás nos quedaba 1 kilómetro, ahora nos quedan 10 kilómetros más, porque en lugar de ir hacia adelante, nos vamos hacia atrás. Y nuestra victoria cada vez se vuelve más lejos. ¿Pero por qué? Porque nosotros no aprendemos a rendir nuestra vida por completo. Dice ahí, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué? Es una pregunta. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ya qué es más valioso para usted? ¿Las cosas de este mundo o que su alma sea rescatada del lago de fuego y de la muerte eterna? ¿Qué es lo que más prefieres? Nos dice aquí el Señor. O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué trae más provecho a nuestra vida? Porque nosotros muchas veces, amados hermanos, ponemos, ¿qué le voy a decir? Sobrevaloramos nuestra alma por las cosas terrenas y no le damos la prioridad a lo que debiésemos de darle la prioridad. Amén. Y ahí es donde la batalla por el control se va perdiendo, cuando usted y yo queremos ganar más el mundo y que nuestra alma se pierda, a que nuestra alma se salve. Y ahí nos damos cuenta, bueno, entonces, ¿quién tiene el control? ¿Quién va ganando? Dijera, fuera partido de fútbol, pero ¿quién va ganando? ¿La carne o el espíritu? Y usted puede meditar en esta noche. ¿Quién va ganando en su vida almática? ¿Va ganando la carne o va ganando el espíritu? La batalla por el control de su voluntad, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene el control de su voluntad? ¿La tiene la carne o lo tiene el espíritu? Al final del día podemos meditar a quién le obedeció más. ¿Qué voluntad cumplió? ¿Cumplió la voluntad de la carne o cumplió la voluntad del espíritu? A veces nos sentimos victoriosos. Hoy evité esto, evité lo otro. Hoy leí, hoy tuve comunión con el Señor, oré y me ocupé más en las cosas del Señor. Hoy le hablé a alguien de la palabra de Dios, pero le hablé de una intimidad, de una relación con el Señor, y pude conversar, en dejarle una palabra de aliento, en decirle ánimo, Dios le ama. Y uno, ¿cómo se siente? Victorioso, porque ha ganado una batalla, y realmente ha ganado una batalla por el control de su voluntad. Pero cuando terminamos el día y no hicimos nada para el Señor, sino que la verdad terminó el día y yo solo me mantuve haciendo esto, me mantuve haciendo lo otro, y perdimos la batalla. Por el control de nuestra voluntad la tuvo la carne, y nos volvemos, ¿qué? Ociosos. Ociosos es perder el tiempo en algo que no nos edifica. La ociosidad es no levantarse de su comodidad, ir y dejarle un mensaje a alguien, es ir y hablar la palabra del Señor, es levantarse y orar y clamar. Cuando a veces las personas no nos quieren escuchar, cuando a veces las personas no prestan atención, o cada vez que uno llega no están, o de repente se van y huyen de uno. No, ¿qué hacemos? No quiere, me voy. Doblamos nuestras rodillas y oramos por esa persona, porque el que va a redarguir es el Espíritu Santo. Pero no nos podemos quedar cruzados de brazos. Y de eso hemos hablado, ¿va? No es que le hemos dado a fulanito la palabra, le hemos dicho, pero bueno, no, oremos. Porque ¿quién va a convencerle? ¿Será que yo? ¿Será que todas las veces que yo vaya hasta allá lo hostigamos?
o ya la hostigamos de tanto que le hablamos, pero el Espíritu Santo va a empezar a orar mientras usted siga orando. Eso es quitarse la ociosidad, porque está aprovechando el tiempo orando por los demás, aquel a quien Dios ya le ha puesto en su corazón, porque yo sé que Dios ya pone en el corazón de cada uno de nosotros a ciertas personas. ¿Para qué? Para que oremos por ellas, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada una de esas personas, y Dios nos está poniendo a nosotros como guerreros para orar y clamar por esas personas, porque yo sé que el hecho de que usted y yo estemos aquí, también hubo una persona que oró, que Dios utilizó, que dobló sus rodillas por usted y por mí, y que fue un instrumento, un vaso del Señor para nosotros, y eso es algo grande y maravilloso. Amén. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo obra y nosotros dejamos la ociosidad. Cuando usted y yo nos dedicamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, ¿será que va a tener el control nuestra carne? Va a tener el control el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para terminar, el Salmo 104, amados hermanos, nos relata, es muy largo el Salmo, pero solo les voy a leer unas cuantas porciones. 104. Le voy a leer el versículo 8, 9 y 10. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Y luego nos habla aquí de cómo Dios cuida su creación. O sea, aquí nos habla prácticamente de lo que habla el libro de Génesis. En Génesis vemos cómo Dios ejerció control total. ¿Sobre qué? Sobre todo aquello que estaba, ¿qué dice el libro de Génesis? Desordenado, vacío. ¿Qué había ahí? Confusión, desorden. Pero dice que Dios tomó el control que dice que Él declaró con la palabra que lo que Él decía se cumplía. Él hablaba y las cosas se hacían. Dice la palabra de Dios, y que haya luz, y fue la luz, que se separe esto, y se separó, que Él lo decía y todo obedecía. ¿Qué pasa entonces en el libro de Génesis? Que Dios tomó el control de toda la creación. Mira que todos vivían en armonía. O usted ve al principio, antes de que pues ocurriera lo de Adán y Eva, ¿va? Pero antes usted ve que Adán estaba peleando con Dios. Usted lee que Eva peleaba con Dios. Usted cree que la creación peleaba con Dios. Decía, ay, ¿por qué me pusieron lombriz? ¿Por qué me pusieron manzana? ¿Va? Es una fruta. Pero ¿por qué me pusieron perro? ¿Por qué me pusieron chompipe, le decimos nosotros? ¿Por qué me pusieron cerdo? Yo no quería, yo quería llamarme lagarto, no, yo quería llamarme un león. ¿Ustedes ven un desacuerdo? No hay un desacuerdo, hay armonía, y todos estaban, yo me lo imagino así, va, contentos por cómo todo estaba. ¿Se imaginan cómo era antes de ello? Antes de que Dios tomara el control, dice que todo estaba desordenado y estaba vacío. O sea, no había una belleza, no había un orden. Pero cuando Dios tomó el control, todo fue ordenado y todo tomó el lugar que le pertenecía. Entonces dice aquí en el Salmo 104, dice, les pusiste un término el cual no traspasarán. ¿Qué vemos ahí? Sumisión. ¿Qué vemos ahí? Obediencia. ¿Qué vemos ahí? Que rindieron su voluntad. El árbol de manzana, ¿qué va a dar? Manzana. El árbol de manzana no dijo, ay no, yo no quiero dar manzanas, yo voy a dar duraznos. Es un árbol de manzanas y da manzanas. ¿Qué vemos? La sumisión, vemos la rendición de toda la creación. Las estrellas están donde están, el sol está donde Dios lo dejó, el mar, todas las cosas están en el lugar que deben de estar. Lo dice el Salmo 104. Tienen la posición que Dios le dio, porque ¿qué vemos ahí? Vemos que la autoridad y el poder de Dios
se ve reflejado ahí. En el primer acto registramos el tiempo y el espacio. Dios ejerció el control, habló con autoridad y poder, trayendo luz, vida y orden a la oscuridad y al caos universal. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros le entregamos el control. Él trae luz, Él trae orden, Él trae paz a nuestra vida. Quita la oscuridad y el caos que pueda haber dentro de nosotros. Yo no sé si usted a veces se ha sentido como aturdido, como ansioso, como afligido y atormentado, porque los demonios nos atormentan, las preocupaciones y todo eso son armas que los demonios usan para atormentarnos y robarnos la paz, y están haciendo un alboroto en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿qué dice? Que cuando nosotros le damos el control al Señor, Él ordena ese caos. O sea, el caos termina, porque Él es paz y Él es orden. Entonces viene la luz. ¿Y qué hace la luz? Disipa las tinieblas. Amén. Y Él con su poder calma todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hizo Jesús cuando el barco dice que hace un día y los discípulos, no sé, ya estaban buscando sus chalecos? Bueno, ellos no tenían, pero supongámosle, estaban buscando sus chalecos. Ya, bueno, si esto se hunde, nosotros nos aventamos, busquen esto y lo otro. ¿Y qué hacía Jesús? Él estaba tranquilo. Y Él se levantó y dijo, bueno, ¿y ustedes qué? Tranquilos, yo aquí estoy. Y le ordenó al mar y a la tormenta que se calmara, y se calmó. Porque cuando Él toma el control, el caos desaparece. Cuando Él toma el control, aquellas aguas que sentimos que nos van a ahogar, se calman. Amén. Cuando Jesús dijo que exista la luz, dijo el Padre, la luz llegó a existir. Cuando dijo que haya vegetaciones sobre la tierra y que produzcan, entonces los árboles empezaron a producir frutos y semillas. Toda la creación, inclusive el primer hombre y la primera mujer al principio, vinieron en una rendición feliz y sincera al soberano control y a la voluntad del Creador. Ellos se rindieron a Dios con gozo y con libertad. Ellos no se sentían obligados. No vemos en la palabra del Señor al principio que Adán y Eva se sentían obligados a obedecer a Dios. No, vivían en total armonía, felices de tener a alguien a quien se rendían por completo, hasta que empezó la batalla por el control. Satanás no a gusto de que ellos obedecieran al Padre. Ustedes conocen la historia y conocen cómo terminó también. Entonces tenemos una batalla todos los días. ¿A quién le vamos a rendir nuestra voluntad? ¿A quién nos estamos rindiendo? Si usted y yo nos rendimos como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, nos vamos a rendir al Espíritu Santo. Amén. Hay bendición cuando usted y yo nos rendimos al Señor. Por el tiempo no puedo leerles el capítulo de Génesis, pero ¿cuál fue el resultado de esa rendición en el libro de Génesis? En el verso 13 y en el verso 28 dice la palabra de Dios. En el 13, la tierra se sacia. Y en el verso 28 dice, y se colma de bienes. Amén. Es en el Salmo 104, 13 dice, Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y en el 28 dice, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. ¿Será que las aves necesitan trabajar para comer? Dice la palabra de Dios, ¿será que los lirios necesitan tela para vestirse? No, ellos lo tienen todo porque Dios se los da. ¿Pero por qué? Porque ellos están rendidos al Señor. Si nosotros queremos ser saciados, si nosotros queremos lo que dice el Salmo en el 28, les da, recogen, abres tu mano y ellos se sacian. Queremos ser saciados del bien del Señor,
aprendamos a rendirnos a Él, porque cuando usted y yo nos rendimos al Señor, ahí está la bendición. Dios no quiere que nosotros nos rindamos a Él como que fuéramos robots, ¿va? Y Él nos diga, muévete para allá, nos movemos, muévete para acá, no, porque tenemos libre albedrío. Y la rendición que Él pide es una rendición de libertad, en que usted se rinde al Señor, pero usted es libre. ¿Libre para qué? Libre para buscarlo, para servirle, y que usted lo haga con gozo, que usted lo haga con libertad, no lo haga a la fuerza, ¿no? Ay, es que hoy tengo que ir a la iglesia, ay, es que hoy tengo que leer, ay, es que dicen que yo tengo que hacer esto, es que todo es obligación, obligación, obligación. Ahí no hay bendición. La bendición está en donde usted con gozo dice, hoy voy a ir a servirle al Señor. Hoy me toca hacer esto, yo lo voy a hacer con alegría, me voy a apurar, lo voy a hacer de la mejor manera, porque al final, ¿quién lo va a ver? ¿Será que el pastor lo va a ver? Ay, tan linda la hermana, hasta quitó las telarañas de la pared. A veces el pastor ni cuenta se da que cambiamos los tapetes. A veces el pastor no se da cuenta que en lugar de café le pasamos té. Vaya. Pero Dios se da cuenta de todo lo que usted hace y de la intención de su corazón, de cómo usted le está sirviendo a Él. Amén. Póngase de pie, amada hermana, amado hermano, iglesia del Señor. Y usted que nos ve por Facebook, pues ahí donde usted está, cierre sus ojos, órele al Señor, hable con el Señor, dígale, aquí está mi vida, Padre. Señor, si hay algo en mí que yo no te he rendido, muéstrame. Porque muchas veces, amados hermanos, no nos rendimos al Señor porque no escuchamos su voz diciéndonos cuáles son nuestras áreas. Quizás las sabemos, pero las ocultamos. Entonces hoy usted puede venir y decirle, Señor, háblame, ¿qué quieres que yo rinda? Yo voy a rendirlo, porque yo sé que cuando rindo mi vida a ti, tú, Señor, cuidas de mí, tú me vas a bendecir, tú me vas a saciar del bien. Padre celestial, si la creación te obedece, ¿cuánto no más te quiero obedecer yo? Si la creación está rendida en voluntad a ti, obedece lo que tú les dejaste estipulado, ¿cuánto no más lo voy a hacer yo? Que soy tu hija, que soy tu hijo. Padre celestial, perdónanos. Si hay momentos en los cuales no cedemos el control de nuestra vida, de nuestra voluntad. Perdónanos por las veces que hemos dejado que nuestra carne tome el control de nuestra vida. Y hemos dejado que nuestra carne tome el control de la voluntad que tú nos has dado. Perdónanos, Padre celestial. Guíanos, Espíritu Santo, que esa lucha entre la carne y el Espíritu la podamos vencer a través del Espíritu Santo. Y vayamos, como dice la palabra de Dios, de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Cada día vayamos creciendo en obediencia, cada día vayamos creciendo rendidos ante ti, rindiéndonos ante ti, Señor, apartándonos de aquello que nos contamina, acercándonos a aquello que nos bendice, aquello que nos hace vivir en santidad. Padre celestial, si muchas veces, Señor, a nosotros nos cuesta, Espíritu Santo, dice tu palabra, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo te fortalezco. Tú eres el que me da la fuerza, Señor. Yo solo no puedo, pero si tú estás conmigo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por la palabra que hoy nos regalas, porque tú quitas la venda de nuestros ojos, Señor, porque nos hablas, dice tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, porque nos amas, Señor, porque deseas bendecirnos y porque nos quitas, Señor, esa venda que nos está cegando y pones colirio a nuestros ojos para que con claridad podamos conocer tu voluntad y tus propósitos para nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquí. Bendecimos a aquellos que nos están escuchando, viendo por nuestra página de Facebook, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra no va a volver vacía en ningún corazón. Va a cumplir el propósito por el cual es enviada. Como la buena semilla, Señor, va a dar su fruto al 100 por 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu